Hoy en Sabiduría para el Corazón vamos a continuar con Marcos capítulo 6 versículos 32 al 56. Ahora, veamos lo que dice el versículo 10 y también el 11. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ahora, no deje de ver esto, no lo pase por alto, por favor. Jesús podía haber hecho sonar sus dedos y podría haber aparecido una mesa con comida ante cada uno de aquellos presentes. Él podría haber golpeado las manos y de la nada podría haber aparecido un banquete mientras los discípulos avergonzados miraban. Pero Jesús decidió, a pesar que la fe de ellos era poca, utilizarlos. No sé cómo habrá sucedido, pero el milagro sucedió en las manos de Cristo. Él tenía esas pequeñas sardinas y comenzaba a romperlas en trozos. Cuando tiene las manos llenas, se las da a uno de los discípulos. Ese discípulo quizás los pone en una canasta. Todos los judíos estaban llevando canastas que se llamaban cófinos para poner allí el alimento limpio. Quizás los discípulos tenían las suyas. Ellos comenzaron a distribuir los alimentos a la gente y Jesús seguía repartiendo trozos de pan y pescado. ¿Cuánto deben haber tardado en distribuir pan y pescado para 20,000 personas? Me imagino que 1 hora o más. Ahora, veamos la respuesta de la multitud a todo esto. Ellos comprendieron perfectamente lo que sucedía. No se les pasó por alto. Sabían que Jesús acababa de hacer un milagro. De hecho, Juan 10:15 dice que al final de este milagro, la multitud se precipita a Jesús para forzar una coronación. En el versículo 14 ellos dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». ¿Se da cuenta? Ellos sabían lo que pasaba. La gente dijo esto porque en Deuteronomio 18:15 Moisés dijo al pueblo: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». No pase esto por alto, por favor. Moisés, mientras estaba en el desierto, oró y luego Dios envió el maná para alimentar a la nación entera. Lo que tenemos en este pasaje es una señal mesiánica. Jesús, siendo el Mesías, oró a Dios y luego proveyó de alimentos para esta multitud. La gente se dio cuenta de la conexión. Ellos dijeron: «Él debe de ser el Mesías. Él es, al menos el profeta que Moisés dijo que vendría». Pero ahora me pregunto, y quiero que nos preguntemos juntos, ¿cómo podemos servir sin egoísmo? Ahora Felipe no tenía fe y Andrés tenía poca fe. Pienso que el milagro fue ideado para enseñarles a los discípulos, más allá de su poca fe, cómo podrían servir sin egoísmo. Permítame darle 2 pensamientos en cuanto a cómo servir sin egoísmo, y creo que esto es de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, entonces es un discípulo suyo. Él le ha confiado el ministerio de distribuir el alimento a las personas, el suplir las necesidades de aquellos necesitados. ¿Cómo puede servir a Dios sin creer que es un gran siervo? Permítame darle 2 maneras. En primer lugar, anótelo allí. Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestra prioridad en el ministerio no somos nosotros, sino los demás. ¿Escuchó? Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestra prioridad en el ministerio no somos nosotros, sino los demás. Esa es la naturaleza práctica de la gracia, dar. Podemos definir a la gracia como un favor no merecido o bondad no merecida. Así lo definió Lewis Chafer en su clásico Los Fundamentos de la Gracia. ¿Piensa usted que Pedro se enorgulleció? Yo creo que sí.
Porque en 1 Pedro 5:2 él dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La prioridad del ministerio es suplir las necesidades de los que nos rodean, tanto en el cuerpo de Cristo como fuera. Pienso que Pedro finalmente comprendió. En segundo lugar, podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestro recurso para el ministerio es Jesucristo y no nosotros mismos. ¿Entendió? Se lo repito. Podemos servir sin egoísmo, comprendiendo que nuestro recurso para el ministerio es Jesucristo y no nosotros mismos. Esa es la naturaleza teológica de la gracia. Nuestro recurso para el ministerio es Cristo. Ahora me gustaría dar 2 reflexiones en cuanto a esto. Recuerde, amigo, que Jesús va a usar lo que le damos, tal como lo hizo en esta situación. Él podría haber creado peces y pan de la nada, pero escogió usar lo que había disponible. En segundo lugar, también tenga en cuenta que Él es el que crea y nosotros somos los que distribuimos solamente. Pero veamos lecciones de los fracasos de Pedro. Fíjese lo que dice Juan 6:12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. La palabra saciar nos da la pauta que la gente estaba llena absolutamente. Jesús luego le dice a los discípulos que recojan las sobras. Es interesante, y esto lo vamos a estudiar más a fondo en nuestro próximo programa, pero Jesús rompió al menos 4 leyes tradicionales en estos milagros. En nuestros próximos programas vamos a estudiar a fondo la hipocresía de los fariseos en contraste con la verdadera santidad. Jesús destruyó al menos 4 tradiciones con estos milagros y hoy solo voy a mencionar una de estas. Jesús rompió una tradición al recoger las sobras. Era contra la ley juntar algo que no había sido comido porque se lo consideraba ceremonialmente impuro. Pero Jesús dice: no derrochen esto. Jesús no acudió a cada individuo diciéndole: ¿no terminó de comer su porción? ¿Me puede dar lo que le sobró? No. Él le pidió a los discípulos que recogiesen lo que había quedado a sus pies y no se había pasado a nadie. Ellos llenaron 12 canastas. Fíjese ahora lo que dice Juan 6:13 al 15. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Continuemos con los versículos 16 al 19. Los discípulos ahora van a cruzar en barco hacia Capernaum. Recuerde que este pasaje es de casi 5 horas. Una tormenta planeada por Dios se desata. Allí leemos: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hasta ahí la lectura por ahora. A esta altura ya habían pasado 9 horas luchando con la tempestad. Estaban remando con todas sus fuerzas y el viento no les permitía avanzar. En 9 horas habían avanzado menos de 5 kilómetros. Luego ven a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la embarcación. La última frase es inevitable: tuvieron miedo. Y el versículo 20 dice: mas él les dijo: yo soy, no temáis. Mateo nos da más detalles de esto. Vaya en su Biblia a Mateo capítulo 14, por favor, y veamos qué sucede. Mateo 14, 27 y 28. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto me encanta. Pedro es un personaje fascinante. Él tiene una oportunidad en esto: hacer algo que ningún otro discípulo jamás ha hecho. Tenemos que regresar a Marcos 5 para entender la razón por la cual Pedro se está metiendo en problemas. Los discípulos habían sido enviados con toda la autoridad de Jesucristo. Si Jesús lo podía hacer, ellos lo podían hacer. Si Jesús podía sanar, ellos también. Si Jesús podía levantar a alguien de los muertos, ellos también podían. Porque Él mismo dijo: ahora ustedes pueden levantar a alguien de los muertos. Si Jesús podía hacer un milagro, ahora ellos lo podían hacer. Entonces Pedro ve a Jesús caminando por las aguas y piensa: bueno, si Jesús lo puede hacer, yo también puedo. Señor, si realmente eres tú, ¿puedo ir hacia ti? En Mateo 14:29 leemos: y él dijo: ven. Ahora fíjese lo que sucede en la segunda parte del versículo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No tenemos que ser duros con Pedro. Él es el único que se bajó del barco. Los otros discípulos estaban aferrados a las maderas de esa pequeña embarcación. Pedro salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. Luego leemos: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro se baja del barco y quizás da un par de pasos y se da cuenta que sus sandalias están secas. Él piensa: esto es maravilloso. Luego mira hacia arriba y ve las nubes y las olas que se vienen encima. De repente se da cuenta de todo esto y piensa: un momento, ¿qué estoy haciendo aquí en el agua? Pedro se aterroriza. Fíjese las palabras que usa Mateo en el versículo 30. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esa oración no la hubiéramos escuchado en la actualidad. ¿A quién se piensa Pedro que está sirviendo? ¿A un Dios misericordioso? La gente ya no ora así, ¿se da cuenta? De hecho, cuando estaba estudiando me puse a pensar y escribí lo que sería la oración de este siglo. Si Pedro se estuviera hundiendo en la actualidad, él hubiera orado de la siguiente manera: Oh Dios, gracias por todas tus bendiciones. Te agradezco porque eres el creador y sustentador de la vida y de todas las cosas. Yo creo que tú eres quien ha creado este mar, pero también creo que mis pies se están mojando. Tú lo sabes todo, Señor. De hecho, te agradezco por escuchar mi oración incluso antes de que pida algo. Y Señor, creo que ahora mi cintura se está mojando. Quiero que sepas, Señor, que te pido perdón por venir a tu presencia hoy. Lo hice ayer y el día anterior y el mes anterior. Entiendo que tal vez estés algo enojado, pero el agua ya me llega al cuello. Ahora, me merezco tragar agua al menos por 1 hora como penitencia. Pero Señor, tú sabes que no soy un buen nadador, así que en tu infinita misericordia estrecha tu mano desde los portales del cielo y levántame. Amén y amén. Esa pensé que podría ser nuestra oración si estuviésemos en la situación de Pedro hundiéndose en la actualidad. Ahora, ¿alguna vez oró así? Nosotros casi le pedimos perdón a Dios por haber fracasado. Allí estamos, hundiéndonos y acudimos a su presencia y nos ponemos a decir todas las cosas que ya Él sabe. Él puede ver que estamos hasta el cuello. Lo que Pedro nos muestra es muy simple. Cuando uno se está ahogando, simplemente tiene que orar: Señor, sálvame, me estoy por ahogar. Permítame darle algunas sugerencias sacadas del fracaso de Pedro. En primer lugar, Pedro fracasó después de entrenarse. Pedro era un discípulo de Jesucristo. Él pasó a esta altura 2 años de su vida con el Señor. Él pensó que ya lo sabía todo, que sabía exactamente dónde se dirigía. Pedro fracasó después de al menos 2 años de entrenamiento. Un escritor dijo una vez:
El ministerio de servir a Jesucristo es como aprender a andar en bicicleta con rueditas, y las rueditas no se quitan nunca. Nunca llegamos al punto en que podamos decir, muy bien, Señor, ya domino el ministerio, ya le puedo testificar a una persona con el libro de los Salmos, ya puedo hacer todo por mí mismo. Nunca llegamos a eso. Pedro fracasó después de haber sido entrenado, pero en segundo lugar, Pedro también fracasó en la obediencia a la voluntad de Dios. El Señor le dijo, ven, allí está usted, en medio de lo que Dios quiere que haga y el orgullo invade su corazón. Allí está usted sirviendo al Señor cuando de repente le vienen a la mente pensamientos de codicia. Usted piensa, un momento, Señor, te estoy sirviendo, pensé que sería impermeable a estas cosas. No. Pedro fracasó cuando estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Nunca le sucedió lo mismo? Le pregunto. En tercer lugar, Pedro fracasó hasta que oró. Fracasó después de haber sido entrenado en obedecer y hasta que oró. Pero déjeme pensar ahora, ¿cómo fracasar sin caer? Para que usted y yo fracasemos, cosa que nos va a pasar más de una vez, pero sin caer, necesitamos comprender al menos dos cosas. Hay muchas más, pero quiero mencionar dos por lo menos. En primer lugar, la naturaleza práctica de la gracia se ve reflejada en este pensamiento: la obediencia a Cristo no quita los obstáculos. ¿Escuchó? La naturaleza práctica de la gracia se ve reflejada en este pensamiento: la obediencia a Cristo no quita los obstáculos. El Señor Jesús envió a los discípulos directamente a la tormenta. Él permitió que ellos remaran hasta que sus espaldas se fatigaran y sus brazos se acalambraran. Eso era parte de su voluntad. Él los envió directamente a esta situación. Él llama a Pedro y le dijo, ven hacia mí. El simple hecho de que usted está obedeciendo a Jesús no significa que las aguas se tranquilicen. La obediencia no quita los obstáculos. Pero en segundo lugar, tenga en cuenta que en cuanto a la naturaleza teológica de la gracia, las aguas profundas no fueron diseñadas para ahogarnos, sino para desarrollarnos. La gracia de Dios no está diseñada para obrar en nuestras vidas de una manera que nos hunda. Sin embargo, Él no quiere que seamos discípulos mimados, malcriados, sino discípulos fuertes. Así que Él mueve las aguas de vez en cuando para fortalecernos. ¿Aprendió Pedro esta verdad, no? Sí, yo creo que sí. En los últimos años de su vida, él escribió en 1 Pedro 5, 5 y 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta es otra forma de decir la humildad antes que el honor, la gracia antes que la grandeza. Como conclusión, ¿tiene usted aspiraciones de grandeza? ¿Piensa llegar lo más alto posible sea cual fuere el precio? Quizás usted en su ministerio quiere hacerse oír por ciertos individuos. ¿Piensa usted dentro suyo que ha llegado al punto en que no necesita más las rueditas? ¿Piensa, Dios, qué bendición que me tienes a mí? ¿Cuál es su impresión de sí mismo hoy? Marianne Anderson, de quien vimos la historia de su vida al comienzo de este programa, fue finalmente aceptada. Ella comenzó a tomar clases de canto y llegó a ser bastante famosa. Un día, cuando ella ya era una persona mayor, un periodista le preguntó, Marianne, ¿cuál es el momento más grandioso de toda tu carrera? Ella tenía una selección muy grande de dónde escoger para dar su respuesta. Quizás diría que recibir un premio de manos del mismísimo presidente de la nación. Quizás cuando pasó a ser una delegada de las Naciones Unidas. Quizás cuando cantó en una función privada para el presidente y la reina de Inglaterra. Quizás cuando escribió su autobiografía, que pasó a ser un bestseller.
Ella podía escoger una respuesta de entre todas estas cosas. Sin embargo, ella le respondió a este periodista diciendo: «El día más maravilloso de mi vida fue cuando volví a mi casa y le dije a mi mamá: «Mamá, ya no tienes que volver a trabajar de mucama. Ya no tienes que lavar la ropa a mano nunca más». Marian Anderson nunca olvidó de dónde salió. Creo que cada discípulo de Jesucristo que quiere servirle eficazmente, que quiere servirle sin egoísmo, que va a poder fracasar con gracia sin caer, debe recordar de dónde viene. Y por recordar no me refiero a sacar a la luz los pecados y la vida anterior, sino recordar que uno es de carne y hueso, que es una herramienta. Pienso que Jesucristo puede usarnos como sus discípulos cuando aprendemos que la gracia viene antes que la grandeza. Que Dios nos bendiga para entender este concepto. Que así sea. Amén.